Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. Tras haber realizado una pequeña retroalimentación de lo que se ha avanzado en anteriores clases, corresponde que continuemos con el avance y que grabemos una nueva clase sobre la clasificación de las obligaciones. En nuestra última clase, entonces, nosotros hemos comenzado con esta importante temática y decíamos que tratar la clasificación de las obligaciones es de suma importancia, pues cada tipo de obligación generará efectos jurídicos diferentes. De esta manera, nosotros hemos ido desarrollando y analizando diferentes tipos de obligaciones, pero hemos estudiado estas obligaciones bajo ciertos criterios, siempre con la aclaración de que los criterios no son unívocos, ¿no? Los criterios no son unívocos. Si uno revisa autores diferentes, también encontrará clasificaciones diferentes de las obligaciones. Sin embargo, eh, nosotros hemos tomado una clasificación que sí puede hacerse o bueno, sí puede notarse en nuestro Código Civil, ¿no? Al menos en su mayoría. De esta manera, nosotros hemos revisado las obligaciones según la naturaleza del vínculo, distinguiendo las obligaciones civiles de las naturales. Nosotros decíamos que las obligaciones civiles son aquellas que no se pueden exigir, ¿no? Que no tienen aquel atributo de la coercibilidad. Mejor dicho, las obligaciones naturales son aquellas que no tienen el atributo de la coercibilidad. Eh, y las obligaciones civiles van a ser aquellas que sí lo tienen, ¿no? Permiten al acreedor acudir ante los órganos jurisdiccionales y exigir el cumplimiento de la obligación. Después de desarrollar este tipo de obligaciones, nosotros hemos visto que las obligaciones también pueden clasificarse según la naturaleza del objeto. Y una vez más, veíamos esta famosa distinción de las prestaciones en prestaciones de dar, hacer y no hacer, ¿no? Y veíamos de manera un poco más concreta cuáles son las reglas inherentes a los tipos de obligaciones, bueno, según el objeto, ¿no? Según el objeto. Entonces veíamos que dentro de las obligaciones de dar hay otro tipo de obligaciones que se generan para aquella persona que es deudora, ¿no? Entre las cuales estarán conservar la cosa, entregar la cosa en el lugar y tiempo propio al acreedor, entregar además los accesorios, y esto era importante, pues eh, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, ¿no? Entonces, tras haber revisado este tipo de obligaciones que emergen, veíamos también de dónde surgen, veíamos unas subclasificaciones, ¿no? Veíamos que las obligaciones de hacer pueden ser fungibles o infungibles según la persona deudora de la que se trate. Veíamos también que las obligaciones de no hacer tienen una clasificación propia de acuerdo a la fuente de la que emergen, ¿no? Y así veíamos que las obligaciones de no hacer pueden ser convencionales o legales, de acuerdo a si las mismas surgen de la autonomía de la voluntad o si las mismas surgen de otra fuente que pudiera ser extracontractual, ¿no? Entonces, una vez que hemos desarrollado esto, veíamos que hay otra clasificación, según la naturaleza del objeto, que divide a las obligaciones en simples y compuestas. Las obligaciones pueden ser simples, compuestas y pecuniarias. Veíamos nosotros y adelantábamos que se va a estudiar las obligaciones pecuniarias. Sin embargo, esto se tocará en un tema diferente, ¿no? Además, nosotros decíamos que las obligaciones pueden ser simples o compuestas, y veíamos que esto sí es un poco complejo, ¿no? Las obligaciones serán simples cuando existe una prestación única que debe cumplirse para que el deudor pueda verse liberado, ¿no? Las obligaciones compuestas, por otro lado, pueden ser conjuntivas o alternativas, y esto nosotros adelantamos que lo vamos a estudiar con más detalle cuando nosotros analicemos ciertos tipos de obligaciones, ¿no? Diversas clases de obligaciones. Nosotros nos adelantábamos y manifestábamos
que las obligaciones pueden ser, cuando se trata de objeto complejo, pueden ser de objeto conjunto o de objeto disyunto, ¿verdad? Es decir, serán obligaciones conjuntivas cuando todas integran parte de la pretensión del acreedor, ¿no? Todas forman parte de la obligación del acreedor, digo, de la obligación del deudor, que debe cumplir el deudor. Entonces el mismo se libera cumpliendo todas. Ejemplo, el carpintero que tiene que entregar un estante tendrá pues que cumplir una obligación de hacer, pero también una obligación de dar. Y se libera únicamente el momento en que cumple a cabalidad las dos prestaciones, ¿no? Pero también hay obligaciones de objeto disyunto, decíamos, y entre estas encontramos obligaciones alternativas y facultativas. Las obligaciones alternativas, estimados estudiantes, implican que el deudor puede liberarse cumpliendo cualquiera de las prestaciones que hubiese acordado con el acreedor, ¿no? Es decir, yo le digo a Soledad, bueno, te vendo este terreno o este automóvil en $10,000. Entonces, yo me libero con cualquiera de esas dos. Pero también hay obligaciones alternativas, ¿no? Y estas resultan importantes cuando el deudor, mm, eh, bueno, estas se presentan cuando el deudor tiene que cumplir en realidad una sola de las prestaciones, ¿no? Una sola de las prestaciones y la otra simplemente se presenta como un medio liberatorio, como una obligación secundaria, podríamos decir inclusive, ¿no? Entonces, esto es un aspecto que debemos tomar en cuenta y que se va a estudiar con mayor detenimiento en posteriores clases. Em, las obligaciones también hemos visto, podían ser de sujeto único o singular o de sujeto múltiplo plural. Entonces, nosotros veíamos que en esta clasificación eh, podíamos evidenciar que las obligaciones se clasifican en divisibles e indivisibles o también de pluralidad conjunta o de pluralidad disyunta, ¿no? Veíamos entonces la figura de la mancomunidad simple, en la cual cualquiera de los deudores, cualquiera de los acreedores, cualquiera de los deudores se libera cumpliendo con su parte, digamos, solo tiene que cumplir la parte que le corresponde. Y en el caso de los acreedores mancomunados, bueno, cada uno exigirá la parte que les corresponde, ¿no? Mientras que en la solidaridad nosotros veíamos que estamos ante una figura diferente, ¿no? Cualquiera de los acreedores puede exigir la totalidad de la obligación y cualquiera de los, bueno, y se puede exigir a cualquiera de los deudores que cumpla la totalidad de la obligación. Se genera acá una subrogación. Entonces, estimados estudiantes, es muy importante esta figura. Ya hemos adelantado también que es una figura práctica que se usa mucho en el derecho de obligaciones. Una vez que hemos desarrollado las obligaciones en razón del sujeto, evidenciando que las mismas pueden ser de pluralidad conjunta o de pluralidad disyunta, nosotros hemos podido desarrollar, bueno, nos habríamos quedado en esta clasificación que divide las obligaciones en principales y accesorias, ¿no? Las obligaciones principales tienen vida propia, producen efectos por sí mismas, no requieren de otras obligaciones para su existencia. Ejemplo, una compraventa, un contrato de mutuo préstamo, una obligación de, ¿qué podríamos decir? Una obligación que emerge de la responsabilidad civil, ¿no? Del daño generado a otra persona. Podemos mencionar también entre estas obligaciones aquella que emerge de la gestión de un negocio ajeno, es aquella que no va a requerir, ¿no? De ninguna otra obligación para su existencia. Pero además tenemos obligaciones accesorias. Y estas van a ser
aquellas que sirvan de garantía para cumplir las obligaciones principales. Y no tienen vida propia, pues dependen de una obligación principal, ¿no ve? La obligación principal será, por ejemplo, la de cumplir a ver, demos un ejemplo, ¿no? La obligación principal en un anticresis es, bueno, la deuda que debe cumplir el deudor anticresista, ¿verdad? Y el acreedor anticresista, bueno, tendrá esa facultad de recibir ese monto de dinero o, bueno, y también tendrá el deber de entregar el bien, ¿no? Pero la obligación principal es esa deuda que se genera, ¿no? Y la anticresis, es decir, esa facultad que va a tener el acreedor anticresista de disfrutar del bien y de ingresar en posesión del bien, es accesoria, ¿no? Porque va a terminarse cuando se obligue cuando se termine la obligación principal. Una vez que se termina la deuda, también se terminará la anticresis. De igual manera, tenemos la figura de la hipoteca, ¿no? Soledad Fuentes tiene un bien inmueble, entonces ella quiere prestarse dinero, acude a cualquier persona, puede ser una persona natural, puede ser a una persona jurídica, por ejemplo, podría ser también un banco, una persona jurídica, a la que acuda y ellos, bueno, tendrán pues un derecho que se registre sobre el bien, ¿verdad? Para tener preferencias respecto a otros acreedores respecto a ese bien. Entonces, el momento que Soledad pague, la hipoteca también termina, ¿no? Ese derecho sobre la hipoteca también termina. Otro ejemplo de las obligaciones accesorias lo podemos evidenciar en los intereses, ¿no? Los intereses son accesorios respecto a la deuda principal. Entonces, si la obligación principal, incluso vamos a ver nosotros que hay una regla, ¿no? Si hay un recibo en el que se establezca que se ha cumplido la obligación principal, se presume que los intereses se han cumplido también. Entonces, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, ¿no? Si es que una persona termina entonces pagando la totalidad del capital, los intereses también seguirán esa misma suerte. Por eso es importante la temática de la imputación de pagos que vamos a revisar en el siguiente tema. Según la existencia de modalidades, las obligaciones pueden ser puras y simples o pueden ser obligaciones modales. Lo normal, estimados estudiantes, es que la obligación puede exigirse sin ninguna condición y sin sujeción a plazos, ¿no? Es decir, eh, que la obligación no se encuentre sometida a ninguna modalidad. Pero puede suceder, y dada la situación y dada la complejidad de las relaciones jurídicas que nosotros evidenciamos día a día, que la obligación esté sometida a alguna modalidad. Y entre esas modalidades, estimados estudiantes, nosotros encontramos la condición, el plazo y la carga. La condición tiene su antecedente en el derecho romano, en la figura del incertus an incertus quandum, ¿no? Las personas podemos obligarnos a cumplir una prestación, pero sometiendo la misma a una condición. Es decir, sometiendo la eficacia de la obligación a la realización de un hecho futuro e incierto. Entonces, la condición en el derecho es un hecho futuro e incierto del cual va a depender la eficacia de la obligación. La condición, estimados estudiantes, puede ser condición suspensiva y condición resolutoria. Probablemente ustedes hayan estudiado esto en la materia de personas, ¿no? Cuando uno estudia la figura bueno, cuando uno estudia el inicio de la vida, el comienzo de la personalidad, ¿no? Muchos dicen que cuando uno se encuentra, algunas teorías nos dicen que cuando la persona se encuentra en gestación, bueno, cuando el ser humano se encuentra en gestación, sus derechos estarían sometidos a una condición suspensiva, dicen, ¿no? ¿Qué significa esto? Que sus derechos todavía no habrían nacido, ¿no? Hasta que
surja ese evento futuro e incierto que es que nazca con vida. Pues no se sabe si van a ser con vida. Entonces es un ejemplo, ¿no? Y las condiciones se dan también en las obligaciones. Una persona puede comprometerse con otra a, por ejemplo, alquilarle un bien inmueble siempre y cuando sus otros inquilinos desocupen el bien. Si se dan cuenta, en este ejemplo que se ha dado, obviamente este ejemplo no lo abarca todo, pero en este ejemplo estamos hablando de un arrendador y un arrendatario, ¿no? Entonces uno le dice el arrendador le dice, yo te voy a alquilar este bien siempre y cuando mi anterior inquilino desocupe este inmueble hasta, no sé, a ver, ejemplo, hasta el 20 de agosto de este año, ¿no? Estamos poniendo claro un plazo, pero además esto está sometido a una condición porque no se sabe si esa persona podría llegar a desocupar el bien, ¿no? Entonces es un hecho futuro e incierto. Es un hecho que va a acontecer en el futuro, pero no se sabe si va a acontecer, bueno, en cuánto tiempo podría suceder, ¿no? Entonces, eh, son aspectos importantes. O el ejemplo, ¿no? Del padre que se compromete a una donación cuando el hijo cumpla con sus estudios, ¿no? Cumpla con la conclusión de sus estudios. Yo te regalo un automóvil siempre y cuando termines tus estudios, le dice al hijo, ¿no? Entonces, el hijo feliz se raja, se esfuerza, pero eso no determina que el hijo termine necesariamente sus estudios, ¿no? Hay muchas contingencias que pudieran acontecer y que pudieran llevar a que eso no suceda. Aunque, bueno, en el caso de ustedes, esto va a suceder, ¿no? Tienen que concluir y eh, con todas las ganas y fuerza que amerita el caso. Las obligaciones también pueden someterse a plazo. El plazo, a diferencia de la condición, es un hecho futuro y cierto del que depende la eficacia de la obligación, ¿no? La, el plazo puede ser un plazo suspensivo o un plazo extintivo también, ¿no? A ver, vamos a ir con estas subclasificaciones antes de empezar con el plazo. La condición puede ser, habíamos dicho, de dos tipos. Puede ser suspensiva y puede ser resolutoria. La condición será suspensiva cuando eh, la, la eficacia del derecho, o bueno, el nacimiento del derecho, dependa de un hecho futuro e incierto. En el ejemplo que les di del arrendatario y el arrendador, estamos ante una condición suspensiva. ¿Por qué? Porque el derecho todavía no ha nacido, ¿no ve? A ver, yo le digo a Gabriela, Gabriela, te voy a alquilar este bien, te voy a alquilar esta casa siempre y cuando Cristal, que es mi anterior inquilina, desocupe. ¿No ve? ¿Qué significa? Que Gabriela todavía no tiene el derecho. Gabriela va a tener el derecho de exigirme ingresar al bien, inclusive cuando Cristal salga. Entonces el derecho todavía no ha nacido, si se dan cuenta. ¿No ve? ¿De acuerdo? Pero la condición no solo puede ser suspensiva, es decir, no solo implica que el nacimiento del derecho dependa de un hecho futuro e incierto, sino que también puede ser resolutoria. Cuando hablamos de una condición resolutoria, es la extinción del derecho, es la extinción del derecho la que depende de ese hecho futuro e incierto. ¿Me entienden? Eh, a ver, vamos con un ejemplo. Soledad. Yo te voy a entregar en comodato esta casa, es decir, te voy a prestar este bien inmueble hasta que mis hijos vuelvan de viaje porque van a necesitar una vivienda. ¿Se entiende? ¿Qué significa? El derecho ya ha nacido. Lo que depende de la condición es su extinción. ¿No ve? En este caso, Soledad ya tiene el derecho al bien. Ya le hemos entregado, ya me he obligado yo a entregarle y ella se ha obligado a devolverme el bien, pero el derecho se va a extinguir cuando suceda ese hecho futuro e incierto de que los hijos vuelvan, ¿verdad?
un poco más claro. Entonces hay dos tipos de condición, la condición suspensiva y la condición resolutoria. Ahora pasemos a explicar el plazo. El plazo, como les decía, es un hecho futuro e incierto, digo, futuro y cierto, perdón, del que depende pueden depender el nacimiento de la obligación, a ver, plazo suspensivo, plazo extintivo, ¿no? El plazo suspensivo va a ser aquel hecho futuro y cierto del que dependa el ejercicio del derecho, ¿ya? El ejercicio del derecho. Es decir, que tú ya tienes el derecho, pero lo vas a ejercer cuando se cumpla el plazo. El plazo es un hecho futuro y cierto, ¿no? Por ejemplo, el 20 de agosto de 2021 es un hecho futuro y cierto, ¿no ve? Ustedes saben que el tiempo es un hecho jurídico, ¿verdad? Y ese hecho jurídico va a llegar. Sabemos que va a llegar ese hecho futuro y cierto. Entonces, yo le digo, bueno, Cristal me presta dinero y yo le digo, Cristal, te voy a pagar el 20 de agosto de 2021. Entonces, estamos ante un hecho futuro y cierto del que depende el ejercicio de su derecho. Cristal ya tiene el derecho, para empezar. Nótese eso, esa distinción con la condición, ¿no? De la condición suspensiva depende el nacimiento del derecho. Pero en este caso, en el plazo suspensivo, el hecho futuro y cierto determina el ejercicio del derecho. Cristal ya tiene el derecho, pero lo va a ejercer el momento en que llegue el plazo. ¿No ve? Y me va a exigir y me va a decir, ya, págueme. Entonces, primera consideración, el plazo suspensivo. Por otro lado, tenemos el plazo extintivo. El plazo extintivo es un hecho futuro y cierto del que depende el cumplimiento, digo, del que depende la extinción de la obligación, sí, la extinción de la obligación, ¿no? Eh, eh, hay muchos ejemplos de esto. Ustedes saben que, no sé si algunos de ustedes han vivido en alquiler, tal vez varios han vivido en alquiler alguna vez. Ustedes saben que nace el derecho del arrendador a vivir en el bien y la obligación también de pagar el canon de arrendamiento, es decir, pagar los alquileres en términos ya más comunes. Y esto está sometido a un plazo extintivo, ¿no veo? Usualmente se ponen de acuerdo, usualmente para un año, ¿no? Usualmente para un año. Entonces pagan durante el año, llega el año, termina el año desde que ha nacido la obligación y entonces termina también esa relación obligatoria. Terminan los derechos que se han generado y terminan las obligaciones. Entonces el plazo también puede ser extintivo, ¿no ve? El plazo no solo es suspensivo. Tenemos además la figura de la carga, ¿no? La carga es un imperativo jurídico que se determina en razón del propio interés. La figura de la carga lo van a estudiar un poquito más, con un poco más de detalle en la materia de sucesiones, ¿no? Pues puede darse una sucesión con carga, ¿no? La carga implica el desempeño de una determinada prestación en beneficio propio. El desempeño de determinada actividad para algo que en un futuro puede llegar a beneficiarnos, ¿no? Entonces, muchas veces va a haber un derecho sometido a carga. Por ejemplo, a ver, una persona deja un bien inmueble a otra siempre y cuando esta persona, este legatario, este que va a recibir el bien, cumpla con, por ejemplo, un estipendio mensual a favor de otra persona, ¿no? A ver, un ejemplo. Yo muero tocando madera y le dejo mi testamento, ¿no? Y digo, voy a dejarle a Natalie una casa. Voy a dejarle a Natalie una casa ya que no he dejado ningún otro sucesor, entonces la única casa que tengo le voy a dejar a Natalie, digamos.
Entonces, siempre y cuando ella otorgue a favor de una señora mayor un estipendio mensual, ¿no? Es decir, le pague un monto de dinero mensualmente. Si se dan cuenta, la carga implica el desempeño de determinada actividad, pero en beneficio propio, ¿no? Entonces, Natalie va a ver en un futuro que ese derecho propietario se consolide a favor de ella. Otro ejemplo que se da en materia procesal es la denominada carga de la prueba, ¿no? Quien cumple con los deberes de probar también se verá beneficiado con una resolución a su favor, ¿no ve? Entonces, por eso se habla de carga de la prueba. La carga es algo, es una actitud que uno puede o no desempeñar. No le afecta tampoco, ¿no? Si se dan cuenta, es neutral esto de la carga, porque Gabriela, si no cumple con eso, Gabriela sencillamente no recibe el bien y esto no afecta a su patrimonio. Su patrimonio va a quedar en el mismo estado en el que se encontraba antes de este suceso, ¿no? Ahora, en el caso de la carga de la prueba, sí podría haber ciertos perjuicios, pero eso ya lo analizarán en derecho procesal. Además, esto de la carga de la prueba, como bueno, comentario, ¿no? Es muy, muy debatido. Algunos han dicho que ya no existe tal. Entonces, continuemos. Las obligaciones de acuerdo a su fuente pueden ser contractuales, extracontractuales y también podrán ser legales. Las obligaciones contractuales, estimados estudiantes, surgen de la autonomía de la voluntad, ¿no? Del consentimiento de las partes. La ley faculta a las partes para que las mismas puedan regular sus relaciones jurídicas, ¿verdad? Da un amplio campo de libertad a las personas para que las mismas puedan satisfacer sus necesidades. Entonces, acá encontramos las más diversas relaciones jurídicas, ¿no? Algunas reguladas por nuestro Código Civil, la figura de los contratos típicos, es decir, aquellos que sí tienen reglas establecidas por el Código Civil, por ejemplo, la compraventa, la permuta, la donación, la transacción, el contrato de sociedad, el contrato de obra, el contrato de prestación de servicios, el contrato de comodato, el contrato de préstamo mutuo, también los contratos que ustedes ya han estudiado, es decir, aquellos contratos con efectos reales, estos de la anticresis, la hipoteca, la prenda. Entonces hay varios contratos regulados por nuestro Código Civil que van a estar, bueno, sobre los cuales van a haber ciertas reglas, ¿no? Sin perjuicio de que las partes también puedan quedar entre ellas las condiciones, la forma en que se va a cumplir y el contenido de la prestación, ¿no ve? Nosotros decíamos que si la ley, por ejemplo, fuera demasiado rígida y dijera todos tienen que ir hasta la Plaza Murillo a cumplir con su prestación, entonces, bueno, eso llegaría a ser demasiado, llegaría a un absurdo inclusive, ¿no? Al desconocimiento de esa dinámica social. Pero las obligaciones, o mejor dicho, las relaciones contractuales también pueden darse en mérito a la autonomía de la voluntad y no está regulada, no están reguladas, entonces estaremos ante contratos atípicos, ¿no? El contrato de cuidado de vivienda, ¿no? Del que ya hemos hablado, creo, en el que una persona se compromete a cuidar una casa siempre y cuando esta persona pueda vivir ahí, ¿no ven? No sé, o por ejemplo ese contrato, el contrato del Pasanacu, en el que varias personas se comprometen a dar ciertos montos de dinero mensuales y que aleatoriamente a una de ellas le pueda tocar recibir el monto global de dinero, ¿no? Entonces hay entonces esa posibilidad, ¿no? De que las personas tengamos ciertas relaciones jurídicas más allá de esos contratos establecidos por la ley. Pero también hay obligaciones extracontractuales. Y estas van a surgir de otras fuentes de las obligaciones que no sean el contrato, ¿no? O que
Esto podemos evidenciarlo en el hecho ilícito. Ustedes saben que el hecho ilícito va a implicar o va a surgir de aquella ruptura o de aquella violación del deber genérico de no hacer daño al otro, ¿no? De ese neminem laedere del que hablaba Ulpiano. Entonces, ese deber genérico, cuando se rompe ese deber genérico, entonces surgirá una obligación de reparar el daño. Y esa es una obligación extracontractual. La gestión de negocios ajenos. Quien asume un negocio ajeno se compromete a continuarlo, ¿no? Esto lo hace en beneficio de la persona que no se encuentra presente para desarrollarlo y surgen obligaciones tanto para el gestor como la persona a favor de la cual se ha gestionado el negocio, y también van a surgir obligaciones para la persona con la cual se ha realizado el negocio, ¿no? Entonces eso lo vamos a ir estudiando, lo vamos a estudiar en su momento. O el pago de lo indebido también, ¿no? Quien paga mal, paga doble, dicen. Quien paga mal, repite. Son dos reglas, por si acaso. El que paga mal tiene que cumplir de todos modos la obligación que le correspondía. Por eso se dice quien paga mal, paga doble. Pero también hay otro principio, ¿no? Quien paga mal, repite. Es decir, el que ha pagado mal tiene derecho a que se le devuelva eso que ha pagado mal. ¿No ve? A eso se refiere la repetición. Entonces, la obligación puede surgir también del pago de lo indebido o puede surgir del enriquecimiento sin causa, ¿no? Nadie puede enriquecerse a costa de otro. Esta es una regla de equidad, digámoslo, o una regla de justicia que se ve, que se hace evidente y que se regula también en nuestro código. Si alguien se ha enriquecido a costa de otro, o bueno, sin causa alguna, aunque lo más idóneo es denominarlo enriquecimiento ilegítimo, bueno, tendrá también que restituir en la medida de su enriquecimiento, ¿no? Tendrá que repetir en la medida de su enriquecimiento. Las obligaciones también pueden ser legales, emanan del imperio de la ley, ¿no? Entre estas, por ejemplo, podemos mencionar a la asistencia familiar, el denominado derecho de alimentos en otras legislaciones. Entonces, la asistencia familiar es una obligación que va a surgir de la ley y ya está preestablecido por la ley que esto no puede ser menor al 20% de un salario mínimo, ¿no? Esto ustedes ya lo han debido estudiar también. O las obligaciones del propietario, ¿no? Que tiene respecto a su bien. Las obligaciones de mantenimiento, las obligaciones de cuidado del bien con la finalidad de evitar daños a otros. O también podemos encontrar el pago de expensas, que podemos evidenciarlo en la propiedad horizontal, ¿no? Las personas que van a formar parte de este régimen de propiedad horizontal también están sometidas a un régimen de copropiedad. Entonces tendrán que cumplir con las obligaciones del pago de expensas. Inclusive, si estas personas no cumplen con esas obligaciones, pueden ser pasibles a que la parte individual que ellos tienen termine garantizando esa deuda de expensas, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un departamento, una oficina en un régimen de propiedad horizontal y no pago las expensas, eh, la administración de ese edificio, la asamblea de ese edificio, puede posteriormente recaer sobre mi departamento, sobre mi oficina, para que se cumpla esa prestación. Entonces ellos pueden llevar ese departamento, esa oficina, a la subasta judicial, ¿no ve? A la subasta judicial para que se pague estas expensas que no se han pagado, ¿no? Yo tengo mi oficina o yo tengo mi departamento en un régimen de propiedad horizontal, no he pagado durante, supongamos, unos 10 años, ¿no? Entonces he hecho un monto muy alto. Entonces el administrador, siempre y cuando esto se establezca, bueno, siguiendo los procedimientos establecidos por el reglamento
siguiendo también las autorizaciones necesarias de la asamblea, podrá iniciar un juicio contra mi persona y decir, bueno, señor juez, como este señor debe $50,000, digamos, así aleatoriamente lo digo, eh, esos $50,000 deben cobrarse con ese bien que forma parte, con ese bien individual, con esa parte individual que tiene esta persona. Entonces, que se lance a la venta judicial ese bien para que alguien lo compre y con el precio pagado se nos pague esas obligaciones y el saldo sea devuelto a esta persona, ¿no? Es decir, me van a devolver el saldo, esos $50,000 que se han cobrado vendiendo mi bien públicamente irán a favor de los acreedores, ¿no? Entonces, pueden ver ustedes en este caso que hay un ejemplo muy, muy interesante, ¿no? De una obligación legal, inclusive. Las obligaciones, desde el punto de vista de su ejecución, pueden ser de ejecución inmediata o pueden ser de ejecución sucesiva. Hay ciertas obligaciones que se van a cumplir inmediatamente y de esa manera se va a, de esa manera se va a liberar de la prestación, ¿no? Es decir, un ejemplo de, de las obligaciones de ejecución inmediata podemos encontrarlo en la compra-venta, ¿no? El momento en que surge aquel contrato de compra-venta por el cual el comprador y el vendedor se comprometen a sus respectivas obligaciones, los mismos se van a liberar de la prestación con el cumplimiento de una sola, con el cumplimiento de la prestación y ya, ¿no? Es decir, en un solo momento. Eh, Se van a cumplir inmediatamente, es decir, la entrega del bien, el pago del precio, van a generar también el cumplimiento de la obligación y no requiere de mayor tiempo, no requiere de mayor, ¿cómo diríamos? De una ejecución diferida en el tiempo, ¿no? Pero también hay obligaciones de ejecución sucesiva y estas van a diferir a través del tiempo. Eh, por ejemplo, el contrato de arrendamiento, ¿no ve? El contrato de arrendamiento no es inmediato. O sea, no es que las obligaciones se cumplan inmediatamente. No es que el arrendador, es decir, no es que el que conocemos comúnmente como inquilino, tenga que pagar el canon de arrendamiento de una sola vez, ¿no? Lo va a hacer a lo largo del tiempo. Eso se refiere a la ejecución sucesiva, ¿no? Lo va a hacer mensualmente, se comprometerá a cada 15 de mes pagar ese canon de arrendamiento, que es el término técnico, ¿no? Ese monto de dinero, no sé, $200, $100, según se trate del contrato específico, ¿no? Entonces, ese contrato se va a ir cumpliendo en diferentes momentos en el tiempo. Otro ejemplo será aquel de ciertos, que se refiere a ciertos servicios, ¿no? O, eh, a ver, respecto a algún proveedor mensual, ¿no? Con las empresas de Internet, por ejemplo, ¿no? La obligación no se va a cumplir una sola vez en el tiempo, digamos, se puede ir cumpliendo, se va a ir cumpliendo en momentos sucesivos. Las obligaciones, desde el punto de vista de su ejecución o sus efectos, también pueden ser de resultados o de medio. ¿Ya? Esta es otra clasificación. Las obligaciones de resultado son aquellas en las cuales el deudor de las mismas tienen que hacer todo lo posible para cumplir la obligación. Es decir, el deudor se compromete a un resultado, ¿no? Por eso se refieren a obligaciones de resultado. Pero también hay obligaciones de medio. Las obligaciones de medio son aquellas en las que el deudor desarrolla una conducta de búsqueda del resultado, pero no asegura el resultado. Eso pasa muchas veces, ¿no? Y el ejemplo típico de una obligación de medio es el contrato de prestación de servicios, ¿no?
Un abogado, por ejemplo, no se comprometerá, estimados estudiantes, a un resultado específico en un juicio, ¿no? Un abogado jamás, incluso según la ley de la abogacía, podría decir, vamos a ganar este juicio. No puede prometer resultados. Entonces, el abogado sí puede comprometerse a buscar el resultado, pero no al resultado mismo. Un médico también, ¿no? Un médico no se compromete, o sea, antes de las firmas de consentimiento, mejor dicho, antes de la operación, cuando se realizan la información consentida, cuando, cuando se firma el consentimiento para las intervenciones, etcétera, el médico no se compromete a que, a que la persona va a salir intacta de la obligación, ¿no? Y que va a estar sana. El médico se compromete a cumplir, a buscar ese resultado, ¿verdad? A eso nosotros nos referimos cuando hablamos de obligaciones de medio. Las obligaciones de resultado son otras, ¿no? Un carpintero se comprometerá a entregar un estante. Entonces el estante, bueno, el carpintero se compromete a un resultado, ¿no? El carpintero no te dirá, bueno, he intentado, aquí está mi intento de estante, ¿no ve? No tendría ningún sentido. Tiene que entregarte el estante. O el comprador, mejor dicho, sí, el comprador se va a comprometer a un resultado específico, a la entrega del precio, ¿no? Al pago del precio. No va a decir, he intentado conseguir el precio, así que toma esto, es lo que he conseguido. No. Las obligaciones de resultados, entonces, implican que el deudor tenga que hacer todo lo posible para cumplir la obligación. Pero las obligaciones de medio, en las obligaciones de medio, el deudor solo se va a comprometer, solo va a desarrollar una conducta que busque el resultado, pero no necesariamente va a implicar que se asegure el cumplimiento de la obligación, ¿verdad? Entonces, esta diferencia es muy clara. Hay ciertas profesiones, habíamos dicho, que acreditan que la existencia de este tipo de obligaciones, ¿no? Y esto también es un recordatorio a ustedes de las clases de axiología jurídica, ¿no? En la materia de axiología jurídica y de ontología jurídica, uno ve los códigos deontológicos y nosotros hemos estudiado, bueno, ustedes han estudiado la ley de la abogacía, ¿verdad? La ley de la abogacía prohíbe expresamente a prometer resultados y esto incluso tiene sanciones para el abogado que así lo hace. Sin embargo, nosotros sabemos que la realidad es muchas veces otra y eso es malo, ¿no? Eso no es ético. Ya, las obligaciones desde este punto de vista de la ejecución o de sus efectos también pueden ser líquidas o ilíquidas. Las obligaciones líquidas tienen un objeto establecido y determinado, ¿no ve? El momento que yo, por ejemplo, me comprometo a comprarle un bien a Yanira, es decir, cuando Yanira me dice, te voy a vender mi casa, y yo le digo, ya, listo, quedemos en 120,000, y ella me dirá, no, es muy poco, la estoy vendiendo en 200,000, y entonces yo le digo, ya, a ver, lleguemos al 170,000, ya, listo. El momento en que se fija el consentimiento, el momento en que se acuerda y ya no hay modificaciones, uh, ya no hay modificaciones y se aceptan los términos del contrato, entonces estamos ante un contrato ya perfecto que debe cumplirse, ¿no? Y en ese momento estamos ante obligaciones líquidas, si se dan cuenta, porque ya hemos quedado con Yanira que son $170,000 los que yo tengo que pagar y ella se ha comprometido a entregar un bien específico, ¿no? Es una casa en la calle, ¿qué podemos decir? En la avenida 16 de Julio, con número de puerta 1318, folio real número 2.08.0.0.111670, no sé, ¿no? Pero ya se especifica, se sabe qué es lo que se tiene que entregar, se sabe, se establece y se determina el objeto que se va a cumplir. Pero hay situaciones también, estimados estudiantes, en que la obligación va a ser ilíquida. Y la iliquidez implica que se debe seguir un procedimiento previo para determinar el valor de la obligación
o en qué consiste la obligación, ¿no? Ejemplo de una obligación ilíquida podemos encontrarlo en la responsabilidad civil, ¿no ve? El momento que, por ejemplo, yo estoy corriendo, bueno, a ver, imaginemos, Diego Ledesma está corriendo por el mercado y Janet Arias está yendo por el otro lado. Diego le choca de manera tan fuerte a Janet que le daña el brazo, por ejemplo, tocando madera, eh, le daña el brazo y de paso hace que todo lo que tenía ella en las bolsas de mercado se caiga y se rompa, ¿no? En ese momento, todavía estamos ante una obligación ilíquida, ¿no? Porque no se sabe cuál es el daño, no se sabe el quantum del daño, no se sabe la determinación, no se sabe, no se establece específicamente a cuánto o qué se debe cumplir, ¿no? Como obligación, cuál es el objeto de la obligación. Tiene que seguirse un procedimiento previo, es decir, por el cual se va a liquidar a cuánto ascienda la obligación, ¿no? Ellos pueden acordar y decir, a ver, un rato, vamos a hacer una suma y vamos a decir, a ver, veremos, has hecho que la carne se caiga, 1 kilo de carne cuesta tantos, ¿ya? Has hecho que se caiga el arroz, huevos, eh, también estaba llevando mi laptop se ha caído, se ha roto, tenía un valor de $700, entonces, y eso todavía implica mayor iliquidez cuando supongamos Diego Ledesma, que era el del ejemplo, ¿no? Cuando Diego Ledesma le dicen, no, yo no te voy a dar nada porque vos, ¿por qué no te fijas, digamos, ¿no? Entonces, eso se va a complejizar más aún porque van a tener que ir a un procedimiento, a un proceso judicial y seguir todo un procedimiento para que se establezca y se pruebe, ¿no? A cuánto efectivamente asciende el daño que se ha generado. Entonces, las obligaciones, como pueden ver, estimados estudiantes, pueden presentarse en diversas formas, ¿no? De diversas formas, pueden ser ejecutadas de diferente manera y no siempre implican la búsqueda de un resultado, no siempre van a estar claras el momento de su nacimiento, sí el momento de su cumplimiento. Eso ya lo veíamos cuando analizábamos la estructura de la obligación, ¿no? Y estos son aspectos sumamente importantes, pues van a tener también trascendencia en el cumplimiento de la obligación, ¿no? Por ejemplo, eh, conocer las obligaciones de medio va a permitir que podamos analizar un caso y respecto, por ejemplo, al incumplimiento de una obligación de un abogado, ¿no? Eh, la persona no podrá decir, este abogado no me ha sacado de la cárcel, por tanto, quiero demandarlo por incumplimiento de la obligación, entonces quiero que me devuelva mi dinero, por ejemplo, ¿no? No es el resultado, sino los medios que se han utilizado. Será diferente si el abogado, por ejemplo, se ha hecho pisar plazos, no ha ejercido la defensa, etcétera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estas clasificaciones son sumamente importantes para determinar los efectos de la obligación que nosotros vamos a estudiar en esta materia. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos los efectos secundarios de la obligación, vamos a ver que la obligación se garantiza mediante ciertos derechos reales de garantía o mediante garantías personales, por ejemplo. Entonces vamos a ver que estamos ante obligaciones accesorias, ¿no? Esas obligaciones van a terminar en el momento en que la obligación principal muera. Vamos a ver también que las obligaciones de sujeto plural o múltiple, las obligaciones de pluralidad conjunta concretamente, eh, van a, van a tener efectos muy propios respecto a cada uno de los codeudores. Vamos a ver qué derechos pueden ejercer, por ejemplo, los deudores solidarios o, mejor dicho, los acreedores solidarios. Vamos a ver también qué medios de defensa pueden usar los deudores solidarios. Vamos a ver si este medio de defensa que uno de ellos ejerce beneficia o no al resto de los acreedores. Hay reglas entonces muy importantes que vamos a ir estudiando, ¿no? Las obligaciones también vamos a ver que
que pueden ser simples o compuestas, y esto lo van a evidenciar. Esto es importante a los efectos del cumplimiento de la obligación. Nosotros vamos a ver que para que una obligación se considere cumplida o pagada, tiene que cumplir con dos principios muy importantes, ¿no? El principio de identidad y el principio de integridad. Eso ya lo vamos a ir estudiando. ¿Qué significa? Que la persona solo se va a liberar cuando cumpla la prestación idéntica a la que se ha obligado, ¿no? Integridad, cuando la persona cumpla íntegramente la obligación, la totalidad de la obligación. Por ejemplo, ¿no? Yo me comprometo a pagar a Cristal o devolver los $10,000 que Cristal me ha devuelto. Identidad, devolver dinero, ¿no? Entonces, idéntico. Ya, si yo le devuelvo $5,000, habrá identidad en, ya digamos, en qué es dinero, pero no habrá integridad, ¿no? Tiene que ser la totalidad de lo que uno se ha obligado. Entonces, por eso comprender obligaciones simples y compuestas también nos va a ayudar a ver si se ha incumplido la obligación, ¿verdad? En una obligación compuesta en la cual se ha comprometido una persona, a ver, un pintor se ha comprometido a entregarte el material y también el producto de su trabajo, es decir, de su pericia, es decir, una pintura muy bien hecha, implicará, bueno, dos obligaciones necesariamente, ¿no? Que él haga, en primer lugar, y en segundo lugar, que él te entregue el producto. Si esta persona, ya puede que esta persona te entregue el producto, ¿no? Haya cumplido tal vez con la identidad respecto a la prestación de dar, pero no necesariamente con la integridad, porque tal vez ha hecho que esta pintura la realice otra persona más, entonces ahí pierde mucho valor esa prestación, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, a tomar en cuenta esta clasificación y a repasarla. La siguiente clase vamos a tener una pequeña retroalimentación, vamos a tratar ya de generar un jueguito para que nosotros podamos recordar todos estos conceptos importantes. Muchas gracias por su atención. En caso de que tengan alguna duda, estoy atento a ella por este medio, o también pueden acudir a nuestro foro de consultas. Muchas gracias nuevamente. Continuaremos nuestra siguiente clase con el tema de los efectos de las obligaciones, y vamos a ver que el efecto normal de la obligación es el pago. Muchas gracias por su atención.